Y me había... Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia, si leemos Lucas 2, busquemos Lucas 2, aunque estamos en el sumario, en cada cosa vamos a ir aprendiendo y viendo cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver aquí sus Biblias. Yo creo que Lucas es un buen ejemplo de lo que les quiero decir. Deja ver si no me equivoco. Ok, ahí está. Si vemos en Lucas 2 el nacimiento de Jesús, ¿alguien quiera leer? No, los primeros 5 versículos, 4 versículos, ¿sabes? 4. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Perfecto. ¿Qué elementos tenemos en este pasaje? Dígame, a ver. ¿Qué observan ustedes en este pasaje? El censo, ¿eso qué nos está diciendo? Ahí estamos hablando de un acontecimiento, de un hecho, ¿verdad? Histórico. ¿Qué más nos puede dar este pasaje? Y es un pasaje que leemos en Navidad en todas partes, ¿verdad? En las iglesias es algo muy común. ¿Qué más podemos entender en este pasaje? ¿Dónde hay historia en este pasaje? A ver. La descendencia de José, que es de David. En el versículo 1, ¿qué nos dice el versículo 1? El edicto dice, aconteció cuando. ¿Cuáles son esos aquellos días? ¿Qué días son esos? Ajá, en aquellos días. ¿Y a qué se refiere con aquellos días? ¿Qué ocurrió en aquellos días? ¿Qué se promulgó? Un edicto de parte de... ¿Quién es Augusto César? ¿Por qué Augusto César? Él, el emperador, ok. ¿Qué va a pedir? Entonces, aquí tenemos un nombre que nos da historia, ¿verdad? Un evento. Generalmente cuando leemos estos pasajes no lo sabemos de memoria, porque lo leemos siempre en las Navidades, pero pocas veces sacamos los elementos históricos del texto, ¿verdad? Así que aquí hay un evento, hay un nombre, nos dice algo que ocurre si es un censo, nos habla geográficamente porque nos habla de Siria, ¿verdad? Siendo Cirenio, ¿quién era Cirenio? Porque aquí tenemos un Augusto César, pero también tenemos a Cirenio, gobernador de Siria. Entonces, luego nos dice en el versículo 4, geográficamente igual tenemos Galilea, tenemos una ciudad, Nazaret, tenemos a Judea, la ciudad de David, tenemos a Belén, una familia. ¿A qué punto quiero llevar esto? Que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y tenemos ese trasfondo de la historia, podemos entender mucho más los eventos que nos narran la Biblia. Algo que acostumbraban en los años, muchos años atrás, era en las familias norteamericanas tenían tradicionales un libro que es el libro del historiador Josefo. Entonces, cuando tenemos el libro del historiador Josefo, que no es judío cristiano, sino un judío no converso, podemos entender muchas cosas que aún la escritura no nos dice. No es que sea que fuera del canon sino que hay muchos elementos históricos que no lo tenemos en la Biblia, porque no es el propósito de la Biblia, pero sí nos enriquece a nosotros la lectura de la Biblia. Por eso para mí es fascinante la historia, porque hay muchas cosas que vamos a saber no a través de la Biblia, sino a través de los libros de historia de la época que nos cuentan esto. Si podemos un libro de Josefo, Josefo nos dice un poco más sobre César, nos dice un poco más sobre Cirenio, gobernador de Siria, cómo estaban los judíos en Siria, por qué habían judíos ahí. Entonces, todos esos elementos los podemos extraer a través de la historia. Entonces, por eso es que es importante conocer la posición social y política de la época, y aquí digo que provee el trasfondo en el cual se desarrolló la iglesia. ¿Cuáles son los objetivos de esta materia? De conocimiento, aquí lo pongo, que podamos conocer estos sucesos, los personajes más significativos que configuraron la historia de la iglesia en sus primeros siglos.
Que los estudiantes se interioricen en las influencias políticas, intelectuales y religiosas sobre la iglesia en este periodo y que conozcan una metodología historiográfica para comprender la revelación de la historia de la iglesia para la situación actual. ¿Qué vamos a hacer a través del curso? No es solamente conocer la historia, sino además de conocer la historia, cómo esta historia podemos verla a la luz de nuestra realidad. Aquí sí hay, porque podemos ver la historia desde una manera circular y siempre digo, Dios es el dueño de la historia. Hay muchas cosas en la historia, la gente de Zoom no ven, sí me ven ahí. Hay muchas cosas en la historia que se repiten. Hay muchas cosas que en la historia se repiten. Siempre tenemos que saber que Dios es el dueño de la historia. Voy a ponerla aquí mejor el nombre para que nadie se desafíe sobre eso. Dios es el dueño de la historia, ¿verdad? Y en la historia, muchas veces pensamos la historia de manera lineal. Y cuando vemos la historia, hoy vamos a ver hasta cierto punto, en este curso vamos a ver también de manera lineal. Y de manera lineal vamos a conocer, por ejemplo, los padres de la iglesia. Y en esta clase vamos a iniciar, digamos, que vamos a ver desde de hechos hacia allá, ¿verdad? Entonces tenemos los padres de la iglesia en diferentes etapas del tiempo que se fueron desarrollando. Y esto es lo que llamamos la patrística. En la patrística, nosotros no vamos a abarcar a todos los padres, porque no solamente tenemos. Cuando vamos a ver la clase, vamos a ver los padres apostólicos, los padres apologistas y los padres teólogos. Ahora bien, no son ellos los únicos padres que se conocen a través de lo que se llama la era de la patrística. Hubieron más grupos de padres. Y los padres son los que tenemos antes de los padres. Aquí tenemos entonces a los discípulos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy un poco? Es esta parte de aquí, hasta donde podamos en estas primeras clases. Aquí en esta época entonces donde vamos a conocer las diferentes sectas de judíos, no me refiero de años, sino grupos de los judíos, que ahí tenemos a los saduceos, ¿verdad? Tenemos que los saduceos que son los de sacerdotes. Entonces vamos a ver un poco sobre los fariseos, los herodianos y los diferentes grupos que se van desarrollando aquí. Esto es parte también de lo que se ve en los evangelios. Ahora, la historia la podemos ver así mismo. Y realmente vamos a ver parte. Pero la historia, digo, no es solamente lineal, la historia también la podemos interpretar así. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos que se repiten a través de la historia. Y eso es algo que vimos aún con esta época del COVID. Cuando nos llegó el COVID en el 2020, mucha gente llegaron hacia atrás y dijeron, hace 100 años nos vino una fiebre igualita a la del COVID, y empezaron a sacar fotos de gente hasta con gato con mascarilla, ¿recuerdan? En los memes. Entonces, sí se nos repite muchos eventos de la historia, por eso podemos ver. Ahora, ¿qué es lo importante que siempre quiero resaltar? Y es que podamos entender que Dios es el dueño de la historia. Entonces, estos eventos, vamos a ver eventos cíclicos, pero también vamos a ver eventos de manera lineal. ¿Alguien puede leer, por favor, la parte de la habilidad? En el sumario. Dice que los estudiantes desarrollen su habilidad para escribir y investigar alrededor de la historia de la iglesia. Que los estudiantes creen su propio punto de partida para la investigación de la historiografía. Muy bien. En actitud. El estudiante sienta aprecio por la vida de las personas estudiadas, autores, y superioridad intelectual de una valores de especial y dogmática a la luz de
Ok. A través de las clases vamos a conocer en cada uno de estos grupos de los padres. Y, una vez más, cuando hablamos de padres de la iglesia, o sea, de los padres, no son solamente personas. Hay unos documentos que se llamaron, que son parte de la patrística. Eso lo vamos a ver en la diapositiva. Pero, por ejemplo, en cada uno de estos momentos vamos a conocer, por ejemplo, vamos a conocer diferentes padres que estuvieron. Y eso, yo recuerdo que en una clase de historia de la iglesia, uno de los proyectos que tuvieron que hacer los estudiantes era una escenografía de una escena de la vida de uno de sus padres. Y uno de ellos tomaron a Policarpo de Esmirna. Y Policarpo de Esmirna es el padre que murió quemado. Y me hicieron hasta un fuego allí en la parte afuera del internado. Entonces, ¿qué vamos a conocer? ¿Qué es que podamos conocer la vida de los padres de la iglesia? Muchas cosas en profundidad no lo vamos a conocer porque en 10 semanas no es posible. Pero para eso también tenemos esta lectura. Y es lo que vamos a ver posteriormente en cuanto a los requisitos del curso. Este es el libro clásico que se ha leído ya por varias décadas sobre historia. Además de esto, yo les voy a poner algunos que otros materiales también en el aula virtual para su recurso. Quiero que alguien de Zoom, por favor, pueda leer la sesión de requisitos de la materia, que yo sé que eso es lo que más les interesa a ustedes, saber qué tengo que hacer para ganar el curso. Alguien de Zoom que pueda abrir su micrófono y pueda leer los requisitos. Yo, hermana. Gracias. A lecturas. Cada estudiante es responsable de leer el libro Historia del Cristianismo de Justo L. González. Las secciones a leer son La Era de los Mártires, La Era de los Gigantes, La Era de las Tinieblas y La Era de los Altos Ideales. El reporte de estas lecturas será un ensayo crítico de 2 hojas a doble espacio de tamaño carta, letra Time New Roman 12. Además de la sección crítica, debe haber aportes a su esquema teológico, debe subirlas al aula virtual según calendario. Preguntas y dudas sobre eso. ¿Perdón? Ok, Maestra, ahí maestra. está en el calendario, está, dice, el 26 era de los mártires, 9 era, cada era está en el calendario, al final. Sí. Sí, específicamente eso era, son 4 temas entonces. Sí. Gracias. 4 temas, 2 hojas por temas, renglón abierto. Es un ensayo crítico. Usted va a leerlo. A ver, ¿qué les voy a decir? No es una lectura que se lee en un mediodía. Yo recuerdo en mi época de la licenciatura, yo me metía, yo iba para allá, para el campus aquí, el área de los columpios, y ahí era leyendo y leyendo. Entonces, es una lectura, no es una lectura tan liviana de leer, es historia, puede sentirse un poco pesado, pero es parte de la manera de aprender muchas cosas que no podemos abarcar en el salón de clase, y es la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, y es una lectura que nos desafía también a nosotros. ¿Qué yo espero? No es un resumen de la lectura porque ya yo me leí el libro completo, pero sí es un ensayo crítico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué están de acuerdo? ¿Qué no les parece? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue lo novedoso que encontraron? Y dialoguen ustedes con su lectura, y también, por lo que ve la segunda parte, es un aporte de tu esquema teológico. ¿Cómo esta lectura, qué me le dice esta lectura a mi pensar teológico, a la manera en que yo he concebido las cosas a través de la historia? Punto B, ¿alguien más puede leerlo? Gracias por la pregunta. Segundo punto, ¿alguien de Zoom? Hermana, solo quería aclarar, usted dijo 2 hojas por cada tema. Sí. Ah, ok. Y decía que, bueno, el esquema teológico es como lo que yo creo. Correcto. Ah, ok. Preguntas. ¿Algo más?
Seguimos. El segundo punto, no se asusten, solo léenle. El segundo Literal, punto. literal B, exámenes. Ajá. Habrá 2 exámenes breves durante el trimestre. El contenido del examen será dado a conocer por la maestra de la clase. Vale. Son 2 exámenes que lo vamos a hacer. Los 2 exámenes los van a tener en el aula virtual. Lo que estoy pensando hacer es, o voy a ver si los hago de reflexión o de opción múltiple. Solo estoy analizando de qué manera, pero son exámenes sencillos, ¿verdad? Entonces, los exámenes, lo más probable, uno va a ser de opción múltiple, va a tener un tiempo limitado, que entran a la plataforma, hacen su examen y cierra, ¿verdad? Y el otro puede ser de reflexión, el segundo. Entonces, pero yo les voy a ir a decir, ustedes van a saber qué se va a tratar en el examen, porque es lo mismo que vamos a ir viendo en clase. Así que no se estresen ni cojan nervio pensando, ay, no, esos exámenes de que lo aprueban, eso no es, eso está bien, ¿ok? El otro punto, aquí vamos. Perdón, yo creo que es que tengo una pregunta ahorita, pero es sobre las lecturas. Es que me quedó la duda si son 2 hojas en total o las 2 hojas y aparte la sección crítica. No, 2 hojas por cada era. Ajá. Era de los mártires, 2 hojas. Era de los gigantes, 2 hojas. Era de los altos ideales, 2 hojas. Son en total 8 hojas. En una hoja usted hace en una hoja usted va a hacer su ensayo. En el ensayo crítico, la primera parte es, usted va a hablar, es decir, dentro de estas 2 hojas usted va a desarrollar su ensayo crítico y su esquema teológico. ¿Me hago entender? Sí, muchas gracias. Entonces, usted va a leer la primera lectura que toca, si vamos al calendario más abajo, dice el 26 de este mes, ¿verdad? En el 26 de este mes, ustedes van a subir al aula virtual el reporte de Era de los Mártires. Luego, el 9 de agosto, Era de los Gigantes. Luego, el 23 de agosto, Era de las Tinieblas. El 30 era de los altos ideales. Y ahí están. Entonces, cada una de ellas son 2 hojas por era. Y los exámenes ya se los voy a explicar. Bueno, monografía. ¿Quién quiere leer las indicaciones de la monografía? ¿Lo puedo leer yo? Con todo gusto, gracias. El estudiante desarrollará por escrito una monografía cuyo tema escogerá de entre la lista que aparece a continuación en este sumario. La monografía constará de un mínimo de 8 y un máximo de 10 páginas, escritas en estricto formato de monografía, ver manual de monografías, tesinas y tesis. En la elaboración de la monografía es necesario consultar y citar al menos 10 fuentes. De Internet solo se puede usar artículos de EBSCO o revistas electrónicas serias y presentar una bibliografía al final. Ok. Temas, hasta ahí. No, sigue. Hasta ahí o leo los Puede temas. seguir, puede seguir. Bueno. Entonces, los padres apostólicos, los padres apologistas, los padres teólogos, las primeras herejías en la historia de la Iglesia, la controversia entre San Agustín y Pelagio, el Islam y su reto para la fe cristiana, el gnosticismo, las cruzadas, grandes concilios ecuménicos de la Iglesia, Nicea, Calcedonia, Éfeso, Constantinopla, el arrianismo, herejías cristológicas. El estudiante debe incluir una descripción general del tema, una evaluación de su importancia en la historia de la Iglesia y una aplicación para el contexto eclesiástico actual global. Ok. Preguntas y dudas sobre la monografía. Pueden escoger uno de esos temas. Los padres apostólicos, los padres apologistas, los padres teólogos, las herejías, las primeras herejías, controversia San Agustín y Pelagio, es algo que vamos a hacer. Entonces, de hecho, vamos a hacer trabajos en grupo, y en uno de estos trabajos en grupo vamos a hablar sobre esta controversia de San Agustín y Pelagio.
Y la primer trabajo en grupo lo vamos a tener la siguiente semana. Estos trabajos en grupo no aparecen en el sumario. ¿Todo bien? Porque son cosas que vamos haciendo, que vamos a ir haciendo aquí en la clase. También hacer la clase lo más dinámica posible. Entonces, por eso vamos a hacer esas discusiones en grupo en clase. ¿Preguntas o dudas sobre la monografía? Creo que no tienen porque todos ustedes ya están acostumbrados a hacer monografía. ¿Qué sí les pido encarecidamente? Y quiero que me presten atención todos, sin excepción, por favor. Bien, voy a ponerme aquí que me vean bien en la cámara. ¿Qué les voy a pedir en todas sus tareas? Escúchenme bien. Número 1. Cuando ustedes escriban, digamos que esta es su página de Word, ¿verdad? Ustedes van a hacer su reporte de lectura. Cuando ustedes escriban su reporte de lectura, su ensayo, todo lo que ustedes escriban, yo necesito encarecidamente que ustedes lean su tarea. Ustedes van a empezar aquí leyendo, por ejemplo, por medio de la lectura, esto es un ejemplo, ¿ves? Pude conocer la vida de, y usted pone la persona. Ahora bien, y usted va a seguir escribiendo. No cometan el grave error de escribir, así, y ponen un punto ahí. Un párrafo no es de, esto no es un párrafo. Cuando usted empieza aquí, usted debe de tener, lo máximo que usted va a llevar su oración es hasta aquí. Aquí usted va a poner en una letra mayúscula, punto y seguido, y va a empezar con la siguiente oración, que la puede terminar aquí. Aquí usted empieza su segunda oración y la termina aquí. 3 oraciones mínimo es un párrafo. 3 oraciones mínimo es un párrafo. ¿Me hago entender? Usted puede hacer aquí su punto y empieza con su otra palabra. Y digamos que aquí terminó 4 oraciones. Aquí va 1, punto, 2, 3 y 4. La siguiente, usted la debe de empezar con letra mayúscula. Usted va a empezar su siguiente oración. Mi impresión. Recuerde que esto lo hace en la computadora. ¿Me hago entender? ¿Qué quiero decir? Que no espero leer, no quisiera leer proyectos en los cuales ustedes empezaron a escribir aquí y hasta acá escribir, porque nosotros los latinos americanos que nos gusta hablar tanto y tenemos esa bendición de un buen léxico, pero escribimos así mismo como hablamos. Y una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Cuando escribimos, ¿cuál es la disciplina que debemos tener? Es, número 1, los tips. Oraciones cortas. No hagamos oraciones largas, oraciones cortas. Y que en esa oración usted entienda que hay un inicio con letra mayúscula y usted tiene un sujeto, un verbo y un predicado y los complementos que quiera. Pero es una oración corta. No hagan oraciones largas. Entonces, porque si usted empieza a hacer esas oraciones tan largas, ni usted no los enseñó, usted no lo comprendió, el Espíritu Santo no me va a revelar a mí qué usted escribió ni quiso decir. Oraciones cortitas. Ahora, otra cosa también que tenía para, eso yo se lo digo a todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces, oraciones cortas. Algo más. Un párrafo no es una oración. ¿Cuántas oraciones lleva el párrafo? Mínimo 3. Entonces, si usted pone así, usted digamos, ya vimos que el párrafo no se hace así. ¿Ok? Entonces, usted va a hacer su trabajo, ¿verdad? Y usted dice, pude aprender la vida de Ignacio de Antioquía. Punto. Y aquí viene. Entonces comprendí. No, esto no se hace. Porque una oración no es un párrafo y no se deben de poner oraciones aisladas.
una oración solita que usted ponga así, aquí en la atravesada en el medio y después empieza aquí otra y aquí termina otra, no. Tiene que haber congruencia entre todas. Si va a ser un párrafo, lo único que usted puede poner es en la separado así sea un subtítulo, pero nunca una oración. ¿Preguntas o dudas sobre esta parte de gramática? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es, después que usted haga su tarea, léalo. Y después que usted lo lea y usted lo entendió, usted lo coloca en el aula. ¿Qué es necesario entonces? No hacer otra cosita más. Cuando usted escribe en una palabra, por ejemplo, está, digamos, sentarse. Si usted pone en Google, si usted pone en su computadora, usted pone sentarse, a esta palabrita le va a venir unas letritas o rojas o celestes. ¿Qué quiere decir eso? Que está mal escrito. Entonces usted se para aquí, busca la opción de la ortografía y le va a decir que se escribe con S. Entonces, ¿qué viene aquí usted? Y le pone, le elimina la C y le pone S. Entonces, cualquier palabra que usted ponga, si usted va a poner apoyo, por ejemplo, y usted pone 2L, le va a salir una notita por abajo, una notita no, sino un colorcito. A veces celeste, a veces rojo. Entonces, usted tiene que darse cuenta, algo pasa con esa palabra y es un error ortográfico. Entonces, usted va allí, busca cómo es que se escribe realmente y no. En las primeras tareas yo se lo voy a señalar. Recuerda que es una oración nace un párrafo, cosas así. Ya en la segunda tarea, ya usted sabe, el subpunteo le refleja eso. ¿Por qué lo hago si no es gramática mi clase? ¿Verdad? Porque no solamente estamos formando que conozcan de la historia, es para que ustedes sepan escribir bien. Y para que estén con sus tesis, sepan escribir bien. Y ya cuando llegan sus tesis, dicen, ya yo puedo escribir, no tenemos que ser expertos, pero al menos el manejo de lo básico. Y eso es lo que vamos a aprender también en cada una de estas clases. Bienvenida, Daniela. ¿Qué más vamos a ver aquí? Buenos días. Ok, vamos a ver la siguiente tarea. Terminamos con eso. De ahí vamos a ver un receso. A ver, el siguiente proyecto, ¿qué cosa es? ¿Quién nos quiere leer? ¿Alguien más por Zoom que quiera leer después del día de, después de la introducción sobre la monografía y explicación? ¿Podría leer yo? Sí, que nos puedan leer la parte de D, el inciso D. Dice, el diario de un historiador. Ajá. Requisitos para el diario de un historiador. El estudiante deberá desarrollar un diario personal de la materia desde el primer día de clase hasta el día de entrega del proyecto. El diario debe incluir lo siguiente. 1. Clase. No tiene que limitarse a lecciones cognitivas de la clase. 2. Las reacciones intelectuales o emocionales, tanto hacia el contenido como hacia los compañeros y el ambiente de la clase. Incluye los desafíos que el tema o época le han presentado. 3. Algunos compromisos personales que el estudiante hará con lo aprendido. Se espera que el estudiante se exprese con libertad atrevidamente, sin embargo, de la misma manera, se espera responsabilidad y respeto. El diario no debería de ser mayor a 12 páginas. Calificación del trabajo será de la siguiente manera: 40 puntos para la primera parte del trabajo, 40 puntos para la segunda parte del trabajo y 20 puntos para la última parte. Perfecto. Preguntas sobre el diario. Comienza hoy. Pero ahorita estamos hablando del sumario, ahorita no tienen por qué hablar del diario. Comienza hoy. Lo quieren usar, lo pueden usar, pero comienza, desde hoy comienza su diario. ¿De qué manera pueden hacer el diario? Lo pueden hacer escribiendo. Lo pueden hacer a través de, por ejemplo, mapas conceptuales de cada clase. Lo pueden hacer a través de diapositivas de PowerPoint. El punto de la clase fue esta, impresiones.
pero sí quiero que se refleje la manera que ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen. No hay un molde en cuanto a su diario. Pueden hacerlo igual así, o como un libro, el diario de un historiador, y ustedes van escribiendo cada uno de esos. Con toda libertad pueden hacer su diario. No es una monografía, por tanto pueden usar todos los recursos que ustedes quieran. La enseñanza principal, reacciones intelectuales, cómo te hizo sentir a ti el contenido, ¿verdad? Pueden expresar sus emociones. Me enojó saber esto, me alegró, me entristeció, lo que sea. Este tema fue un poco tenso en la clase, tocar sobre este tema, el ambiente. ¿Qué desafíos me dejó? Y cómo todo esto me lleva a mí a un compromiso en mi vida cristiana. ¿Preguntas o dudas? Pueden usar cualquier manera. Como les digo, pueden hacer mapas conceptuales, que el mapa con el que es bueno. Pueden hacerlo como es un diario. Pueden escribirlo como una novela. Todo lo que ustedes quieran hacer. Preguntas o dudas sobre el diario. Diario de un historiador, así se llama. Y de ahí, lo siguiente que queda es la puntualidad. Se espera la puntualidad de los estudiantes, hora de inicio 10 de la mañana, para todas las clases usarán el mismo enlace de Zoom, que ahí está. Calendario, la lectura de Justo González, son 10 eras, 10 cada una, 40 puntos, la monografía vale 20, el diario de un explorador vale 20, así que es tan importante como una monografía, y el examen vale 20 porque 10 cada uno, haciendo un total de 100. El sumario es hoy y los prolegómenos, es decir, los inicios. Padres apostólicos, padres apologistas, la era de los mártires. Padres apologistas, examen 1. Padres teólogo, era de los gigantes. Temprana edad media, alta edad media, baja edad media. Vamos a tener a un profesor, el licenciado Guillermo Méndez, va a estar con nosotros, que es un historiador de la Universidad Marroquí. Él nos va a visitar, era de los altos ideales y el examen 2. Luego van a ver el 6, baja edad media. Esa clase no va a ser presenciales como esta. Esta clase yo tengo que dar un viaje y lo que vamos a hacer es que esa clase yo la voy a grabar y se las voy a dejar yo la voy a grabar en Zoom y la subir al aula virtual. Entonces durante la semana, ustedes esa semana pueden verla el martes a esta hora o cuando ustedes les plazca, ven la clase, ¿verdad? Y ahí tienen el contenido de la clase. Esa clase del 6 de septiembre, no tienen que ver, no vamos a reunirnos físicamente ni en Zoom, sino que la clase va a estar grabada y van a tener el video de la clase en el aula virtual. Y luego vamos a hablar el último tema. Ese día es el día que se entrega a diario, contextualización e historiografía, que ya es el proyecto final. ¿Preguntas y dudas? Casi siempre dejo hasta una semana después de terminar el trimestre para entregar tareas. ¿Okay? Hasta una semana después. Pero eso no quiere decir que voy a esperar hasta lo último. Lo más que puedan ir avanzando, avanzan. Pero digamos, la clase termina el 13 de septiembre. El día que ya cierro con todo y aunque se atrasen, por favor, coloquen en el aula virtual sus tareas. La última clase que es martes 13 de septiembre, digamos, tienen hasta el martes 20 de septiembre para terminar con todo la clase. Ok, algo más. Ahí tienen la bibliografía que les va a ayudar para sus monografías, para sus trabajos, para todo. ¿Preguntas, dudas? ¿O vamos bien? Nos detenemos un ratito por receso para estirar las piernas, ir al baño, descansar, agarrar un medio sueño. Y nos detenemos un ratito y ya iniciamos entonces al tema de lo que vamos a ver hoy. ¿Les parece? Y aprovecho, mira, casualmente voy a escuchar esta llamada de la frase. Hola, doctor, ¿cómo está usted?
Tengo hambre. Tengo hambre. El pastel. Qué bueno. Sí, porque le di receso. Tengo 3 presenciales. Estamos en receso.
Gracias. ¿Ya están aquí los de Zoom? Sí, ya. Ok, perfecto. Bien, entonces ahora voy a compartir. Bueno, y aquí está la pantalla ya compartida, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Ya ahí puedes empezar. Antes de adentrarnos al maravilloso mundo de la historia de la iglesia, es menester responder dos preguntas. Y son dos preguntas fundamentales. Y de la manera en que nosotros respondemos a esta pregunta va a depender mucho también nuestro acercamiento al resto del curso. Lo primero que la primera pregunta que tenemos es, aquí vamos, aquí. Quiero ver si logran ver bien la pantalla. Sí, hermana, sí se mira bien. Ok, ahí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Entonces, son estas dos preguntas, tres preguntas. Les puse aquí tres preguntas fundamentales que nos vamos a hacer. La primera pregunta es esta. ¿Por qué debemos de estudiar la historia de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué debemos de estudiar la historia de la iglesia? Ajá. ¿Están escuchando todos? ¿Los de Zoom logran escuchar bien? ¿A Abner? No, hermana, no se escucha. Ok. Abner, más fuerte que no te escuche. Es importante lo que Abner está diciendo. Y si me oí. Aquí sí le escuchan. ¿Ahora sí? No, hermana, no se escucha. Este es el micrófono, entonces. Este es el único micrófono que está. Vaya, Abner les va a decir. Vamos a tener que buscar un micrófono. Para conocer nuestras raíces y también para conocer las diferentes posturas doctrinales que han habido a lo largo del tiempo. Ya escucharon. Para conocer nuestras raíces, dice Abner, y conocer las diferentes doctrinas que han habido a lo largo del tiempo. ¿Por qué creen ustedes que debemos de estudiar la historia de la iglesia? Alguien de Zoom que nos quiera repetir, responder. ¿Por qué debemos de estudiar la historia de la iglesia? ¿Qué opinan? También para saber un poco las cosas que se hicieron bien desde el comienzo de la iglesia y también las cosas que se hicieron mal. Muy bien, podemos conocer las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Por supuesto que sí. De esa manera podemos evaluar la historia a la luz de nuestro presente. ¿Alguien más? ¿Por qué debemos de estudiar la historia de la iglesia? Hermana Elenita, Sí. creo que es importante porque nosotros como iglesia generalmente, y bueno, y eso es bueno, prestamos mucha atención a lo que la Biblia nos dice. Entonces, llegamos a conocer bastante bien lo que es la iglesia hasta los apóstoles. Pero posteriormente a la muerte del último de los apóstoles, que fue Juan, pues no sabemos mucho de ella. Y generalmente nosotros los que hemos tenido ya raíces solamente protestantes, disentimos muchas cosas de la Iglesia Católica sin saber que nosotros procedemos de ahí, nuestro tronco común viene después de los apóstoles que dejamos de conocer en la Biblia, pues la misma historia tenemos todos y de ahí pues podemos aprenderlo solo a través de la historia de la iglesia. Así mismo es. Aquí en Guatemala, por ejemplo, es muy frecuente encontrar... ¿Alguien más quería hablar? No. Decía, aquí en Guatemala, por ejemplo, es muy frecuente encontrar gran cantidad de iglesias locales, ¿verdad? Vamos a una cuadra, en una comunidad, te puedes encontrar 3 o 4 denominaciones. Cristo rompe las cadenas, ya Cristo viene, iglesia tabernáculo, iglesia la trompeta suena, la trompeta ya sonó, y por todos lados tenemos denominación. Entonces, el panorama religioso local y mundial también es muy diverso y muy complejo, pero
¿De dónde vienen tantas denominaciones? ¿O por qué existen tantos colores y sabores dentro del cristianismo? La historia de la iglesia nos ayuda a contestar muchas de estas preguntas. Y existen muchas razones por las cuales el cristiano debe de estudiar la historia de la iglesia. Y una de estas es un refrán muy antiguo que se dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y este viejo dicho encierra una gran verdad. Una de las razones también por las cuales debemos de estudiar la historia de la iglesia es porque los siglos corren, pasan, las culturas cambian, pero el ser humano y sus necesidades son inmutables. El ser humano tiene muchas cosas que no cambian en cuanto a sus necesidades fundamentales. Entonces, a través de la historia de la iglesia podemos conocer esto, conocer nuestra historia, conocer los horrores y errores que se han cometido, como decían también ustedes, a través de la historia. Por ejemplo, podemos ver los horrores que ocurrieron en la historia en el siglo XVI, en la historia del cristianismo cuando llega a América Latina, y evaluar a través de lo que hicieron ellos, cómo nosotros también evangelizamos, cómo hacemos la obra misionera a través de lo que hizo la Iglesia Católica, ¿verdad? Analizar las razones por qué la iglesia primitiva se extendía con tanta rapidez. ¿Cómo eran los primeros creyentes? ¿Cómo también? A mí recuerdo que en una de mis clases yo llevé que se llama Historia Cristianismo Primitivo. Y en esa clase a nivel de maestría, el cristianismo primitivo, de hecho la dio Carlos Sosa, quien fue mi mentor en griego. Él, después que llegó de Escocia, ese fue el primer curso que dio aquí en CETECA. Y nos ayudó a entender tantas cosas que tenemos en la Biblia y más que todo en el Nuevo Testamento. Cómo hay tanto de la cultura romana y griega en esta enseñanza de Jesús y la moneda y en tantas cosas escritas por los evangelistas, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tanto del trasfondo de su contexto se ve en la escritura. Pero por eso y ahí fue donde yo aprendí que siempre, no sé si ustedes, pero siempre teníamos la idea, yo tenía la idea de los primeros cristianos que eran buenos, que los machacaban y los obligaban y los torturaban y los perseguían, pero ellos eran buenos. No, ahí a mí se me quitó así, ¡pum!, la venda de los ojos y pude ver, los primeros cristianos eran de armas a tomar. Eran conflictivos también, no de conflictivos por peleoneros, eran peleoneros. No siempre fueron así aguantando todo. Ellos salían y ellos lucharon también. Y pude ver que la historia del cristianismo es una historia, así como vemos en la época de la Edad Media, es una historia también con sangre. Entonces, el conocer todo el contexto nos ayuda a nosotros a veces a quitarnos nuestro ropaje de víctima a través de la historia de la iglesia. Podemos ver realmente, no todos fuimos siempre en una época tan víctima. También acabamos, también matamos, también hicimos y deshicimos. Entonces, la historia de la iglesia nos ayuda a entender mucha de nuestra realidad que de otra manera no lo vamos a hacer. La historia de la iglesia también nos ayuda para inspirar nuestra vida, inspirarnos a través de la vida de los padres de la iglesia, lo que ellos hicieron. La historia de la iglesia nos ayuda para conocer las bases doctrinales que nosotros tenemos, las cosas que nos enseñan, la Trinidad. ¿Por qué decimos Trinidad si en la Biblia no hay nada? La palabra Trinidad no existe en la Biblia. ¿De dónde sale la palabra Trinidad? Eso lo vamos a ver a través de la historia de la iglesia. ¿Cuándo fue la primera vez que la iglesia comenzó a hablar sobre lo que hoy nosotros llamamos doctrina de la salvación? ¿Verdad? La neumatología, los padres. Hay unos padres que no estamos aquí, pero de ellos vamos a hacer referencia y van a leer. Los padres que desarrollaron la neumatología. Siempre hablamos de padres, pero una mujer también, Macrina, que es reconocida como parte de los padres de la iglesia, de la patrística, una mujer, la hermana de los capadocios, sus hermanos, ella fue la que les enseñó a sus hermanos, los padres capadocios. Entonces, hay tantas cosas que necesitamos aprender para abrir nuestros ojos y ver el rol de las mujeres a través de la historia de la iglesia. Porque si pensamos siempre, no, las mujeres fueron marginadas, no, hay un protagonismo a través de la historia de la escritura y de la mujer a través de la iglesia. ¿Cuántas mujeres dieron su vida por la fe cristiana?
en los circos romanos. Entonces, todo eso lo vamos a conocer. Por eso debemos y necesitamos estudiar la historia. La otra pregunta que tenemos es, y esto es mucho, es tanto lo que se puede decir en cuanto a el por qué debemos de hacerla, es ¿cuál debe ser nuestra actitud al estudiar la historia de la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como teólogos, historiadores, al acercarnos a la historia de la iglesia? ¿Alguien quiere responder? ¿De los presentes o de los de Zoom? Pueden abrir su micrófono. Comprensible. Dice que la historia que nos guste. Una mano de texto, porque hicieron comprender y aprender de ello. Muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo más? Solo con la Biblia ya es suficiente, ¿no? Y tomando en cuenta cosas buenas de padre de la iglesia. Exacto. Lo que ha pasado a través de la iglesia protestante, y es que nosotros le hemos dejado la historia de la iglesia a la iglesia católica. Entonces, la iglesia católica habla de los padres de la iglesia. Ellos hablan de los padres de la iglesia. Algunos veneran los padres de la iglesia, pero hablan de los padres de la iglesia y sienten, cuando hablan de un Tomás de Aquino, de un Clemente de Roma, de un Ignacio, ¿verdad? Entonces, ellos lo sienten como que son nuestros. Y es un error porque los protestantes hemos visto a la iglesia católica como el gran enemigo que le hemos dejado el paquete completo a ellos. Y realmente no es la historia de la iglesia católica, es nuestra historia. Los padres de la iglesia, la patrística, no los vamos a venerar, por supuesto que no los adoramos, pero son los padres nuestros. Cuando en una iglesia o nosotros como creyentes no estudiamos la historia de la iglesia, es lo mismo que ocurre en nuestra iglesia, que todo el mundo piensa que es el pastor de nosotros, nuestra junta, nuestra directiva y los miembros, los líderes y los miembros. Y nosotros somos la iglesia. Y nadie más es. Eso es un error. Porque no es solamente, hay una historia detrás. El pastor, no, y lo que el pastor predica es, no, hay una historia detrás de las enseñanzas de la iglesia. Porque si tenemos escuela dominical en una iglesia, tenemos que saber que hay una historia de por qué tenemos escuela. Y para conocer eso, entonces tenemos que ir hasta Europa. Tenemos que ir hasta Inglaterra. Tenemos que ir hasta el siglo XVI y XVII, conocer la historia de John Wesley, que fue quien inició la escuela dominical con los hijos de los niños. Entonces, pero tú pensamos, ¿por qué hacemos escuela dominical? Porque hacemos escuela dominical. Y así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que hacemos en nuestra iglesia que no sabemos que es parte de la historia. Por eso es importante entender que no somos la Coca-Cola del olvido, la Coca-Cola del desierto, no somos la manzana. Hay mucho detrás de nosotros que es importante saberlo, es importante conocerlo, porque cuando no conocemos la historia, así como en la iglesia nos centramos, es como en una familia. Cuando no conocemos la historia, es como una familia que el niño piensa, somos papá, mamá, mi hermanito y yo. No, hay un bisabuelo, hay un tatarabuelo, si no, no hubiera nacido ni papá ni mamá. Entonces nosotros, los protestantes, tenemos la tendencia a ser huérfanos, en que pensamos como una familia. Si no conocemos la historia, es como ese niño que nace en una familia que no sabe que tiene abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, los primos y todo el mundo que se le sale, todo el mundo por ahí hasta que llegó él. Sino que piensa, solo llegué yo y mamá y papá. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros a veces los protestantes. No tomamos en cuenta que los padres son nuestros tatarabuelos, de ahí salimos todos nosotros. Entonces, por eso es que nuestra actitud debe ser, como mismo dicen ustedes, una actitud de respeto, de reconocer,
de conocer, ¿verdad? De estudiarlo y siempre recordar, le digo yo, que cada uno de los personajes que vamos a estudiar son hijos de su época. Y maestra, Pero, sí. y debemos a tener la oportunidad de descubrir por qué se le ha asignado el nombre de padres de la iglesia. Me surge la duda porque pues la iglesia ha sido una institución que si queremos ver tal vez ya formalmente su inicio a partir de Pentecostés, aunque pues las congregaciones como pueblo de Dios vienen desde toda la historia, pero per se ya es a partir de Pentecostés, y creo que quienes más jugaron el papel con la iglesia fueron los apóstoles, precisamente los apóstoles de Cristo, quienes empezaron a liderar, y pues posteriormente a la muerte de ellos, pues surge una gran cantidad de líderes que han continuado la labor. ¿En qué momento o por qué razón se les atribuyó el nombre de padres de la iglesia si ya venía la iglesia de antes? Ok, sí. Existe, ahora hoy no ando con mis notas, se las dejé, pero sí tengo apuntado el nombre de la persona o teólogo que le dio el título de padres a cada uno de ellos. Entonces, en la siguiente clase, recuérdenme que en la siguiente clase les voy a decir el año y la persona que puso este nombre, que los clasificó a ellos como padres de la iglesia. Cuando nos acercamos a la historia, aquí tenemos a los apóstoles, ¿verdad? Que fueron constituidos por Jesús. Entonces, después de los apóstoles aparecen los padres, pero los padres, que es parte de lo que he puesto aquí, de la patrística, tenían que cumplir varios roles, varias características para poder ser denominados padres, así como los apóstoles. Recuerden que los apóstoles tenían que haber visto a Jesús o haber tenido contacto directo con discípulos. Por eso es que tenemos a Pablo, ¿verdad? Entonces, que no vio a Jesús, pero sí tuvo contacto y de seguidor pasó a ser apóstol. Entonces, los apóstoles fueron constituidos por Jesús, y luego los padres de la iglesia van a cumplir diferentes características para ser llamados. Lo que hicieron estos padres son los que son llamados también en esta época, son llamados como los obispos. Porque si vemos los padres de la iglesia, estamos hablando, los nombres de ellos son de las ciudades donde ellos ejercieron el ministerio. Por eso tenemos un Policarpo de Esmirna, un Ignacio de Antioquía, porque si recordamos en la historia no existían apellidos. Es decir, las personas tomaban la ciudad de donde estaban. Por eso es que existen los apellidos, los cerros, los apellidos del monte, porque vienen de geografía de donde estaban. Entonces, sí hay una persona, y se las voy a traer, de quien los clasificó a ellos como padres. Pero ellos lo que hicieron ellos lo que ejercían, lo pueden decir, por eso estamos Ignacio de Esmirna, Policarpo de Antioquía. Ellos eran pastores, o lo que hoy pudiéramos llamar, realmente eso eran obispos de una ciudad principal. Entonces, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, porque es Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, él era el obispo de Antioquía. Él era el líder de la iglesia de Antioquía. Entonces, él pastoreaba la iglesia de Antioquía y velaba por las demás iglesias. Entonces, los padres apostólicos, y el nombre de apostólicos, apologistas y teólogos va en congruencia con lo que se desarrolla. Los padres apostólicos, porque son los que van sucesores de los apóstoles. Y el cuidado de ellos era cuidado pastoral. Lo mismo que hicieron los apóstoles, por eso son llamados los padres apostólicos. Luego de los padres apostólicos vienen los padres apologistas. En esta época de los padres apostólicos, ya nos metimos a la clase, pero bueno, en esta época de los padres apostólicos es la época de que va esparciéndose la iglesia. Aquí vimos en Hechos, vemos el Pentecostés, la persecución, todos se dispersan por todos lados, y entonces voy a poner aquí para que puedan ver. Entonces, después de esto, entonces viene una época en que la iglesia se va formando. Y la responsabilidad de los padres apostólicos fue cuidar la iglesia. Se empieza a escribir un poco sobre
más que todo liturgia, cómo tenían que celebrarse los cultos. Recordemos que en los inicios, los judíos y los gentiles convertidos se reunían juntos en la sinagoga. Los cultos, la celebración de la sinagoga eran para todos. Luego es que viene la separación a raíz de la quema de Roma. Con la quema de Roma hay que buscar un culpable. Vamos a ver cómo Nerón va a culpar a los cristianos, pero ahí viene una separación entre los judíos conversos, los judíos que dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con los creyentes. Entonces, viene parte de esta separación en esta época, y la iglesia, los padres apostólicos van a comenzar es un cuidado pastoral, lo que hacen con los nuevos creyentes. Entonces, aquí vamos a ver en clase cómo eran los creyentes de esta época, ¿verdad? De los padres apostólicos. Luego, y ahí les voy a poner la fecha de 300, 600, 1500, entonces después de Cristo. Bueno, después viene una época de persecución. Y en la época de persecución, entonces, que se vamos a dividir, le vamos a llamar a los padres apologistas. En estos es un corazón pastoral. Estos fueron defensores de la fe. Por eso es que no todos, pues, los cristianos todos vivieron así, magullados, esperando. No, ellos se levantaron a defender su fe, defenderla de las diferentes herejías, pero también de las diferentes calumnias, porque tuvieron calumnias culticas, que eran calumnias elaboradas por eruditos, pero también calumnias de la chusma, llamo yo. Calumnias que empezaron a decir, se comen esta gente, se comen unos a otros, son caníbales, practican el incesto. Entonces se van a levantar un grupo de padres estudiados que esto conocen sobre el griego, conocen sobre arameo, conocen sobre la filosofía de la época. Cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, logos, eso es un término de la filosofía de la época. Entonces, estos que conocen de la filosofía de la época van a defender la fe, pero también van a escribir sobre defensa. ¿Con quién podemos aprender esto? ¿Quién nos enseña un poco sobre esta realidad? Es el historiador Josefo. La guerra entre los judíos es un libro de Josefo, que Josefo nos cuenta las calumnias que se hacían de los cristianos y cómo los cristianos se defendían. Entonces, esta es una época que también aquí vemos la persecución de diferentes índoles, mueren muchos de los padres, son muertos, y luego viene una época de quietud, porque aquí tenemos a Constantino, que exalta el lugar de la iglesia, por lo menos la relación entre iglesia y Estado, y luego viene entonces una época que esta es la época de la cual nosotros debemos la teología, la época de los padres teólogos, que estos padres son los que ya no hay persecución, escriben teología, pero sin embargo en esta época comienzan las primeras divisiones dentro de la historia de la iglesia. Los mayores ataques que va a tener la historia de la iglesia, siempre el enemigo no es el que viene de afuera, porque los enemigos, digamos, en una familia, los chismes o las calumnias que puedan levantar contra los vecinos no hace tanto daño como lo que nace dentro de la familia cuando un miembro de la familia se levanta en contra de su propia familia. Y cosas así es lo que va a aparecer en la época de la iglesia. Hubieron muchas calumnias externas, pero hubieron muchos problemas internos. Ahí es donde tenemos las herejías, que los mismos creyentes empiezan a cuestionar sobre la humanidad de Cristo. Realmente fue un doqueo, le llaman apariencia, o realmente fue. Entonces, luego van a ser los padres teólogos, que los padres teólogos que van a hacer es escribir teología. Cesa la persecución, y entonces tienen un tiempo en el cual escriben teología, que aquí es donde se ve la doctrina, la bibliología, la soteriología, la neumatología, se desarrolla en la época de los padres teólogos. Entonces, eso Maestra es Leonita. Sí. Dentro de los círculos protestantes, no sé si sea por respeto al auditorio o, bueno, y que contribuye mucho por la ignorancia de la historia, como usted ha destacado la importancia que es conocerla, pero no se menciona muchas veces el nombre, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, sino que como se lee sin ningún empacho, San Mateo, San Juan, San Marcos, como aparece en la Biblia, para ellos sí hay una reserva y ya dicen, bueno, según Agustín, según Tomás de Aquino, como que existe existe una pared, una barrera. Sí, tiene razón, porque es la Iglesia Católica Romana la que les puso los santos.
Por eso nosotros, bueno, como yo digo San Ignacio de Antioquía, o digo Ignacio de Antioquía, no me acuerdo. Generalmente decimos, nosotros en el ámbito protestante decimos más que todos los nombres. Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, Tomás de Aquino, pero la Iglesia Católica es el que le puso el San. Creo que él habla también, pero ¿por qué lo dejamos San Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Ah, pero en Mateo, Marcos, Lucas, Juan sí está San. Sí, pero lo que la pregunta es, ¿por qué como ellos nos reservamos? San Mateo, San Marcos, pero así. Ah, posiblemente, bueno, yo no, la verdad es que nunca había pensado en eso. Creo que esa es su pregunta, hermano. La pregunta es esa, hermano Arias, ¿por qué hay una distinción entre los San de los evangelios si los aceptamos y los San de la historia no? Sí, bueno, yo sin discurrir de que pueda ser que la iglesia los haya canonizado, porque si los canonizó, pues desde luego nosotros no compartimos ese aspecto, pero si se toma como, por ejemplo, decir un don Ricardo, pero que probablemente sucedió con los apóstoles o sucedió porque también con los apóstoles se ha escuchado decir esta situación, pero no es tanto en ellos, sino es como un prefijo de tal vez de autoridad o de respeto, pero sin caer en la canonización que es habitual en la Iglesia Católica. Estoy de acuerdo, exacto. Yo digo que lo de los evangelios se lo dejaron por estar en los evangelios o por contacto con Jesús, los discípulos. Es decir, no debería de haber prejuicio en eso, ¿verdad? Porque según que somos santos, Pablo llamaba a los creyentes santos. Sí. Me saludan a los santos de Antioquía, a los santos se les llamaba santos, así que era natural. Ajá, ese contexto de canonización en la que hizo los protestantes luego en nuestra era rechazarlo, pero era natural, porque lo dice mismo Pablo. Me saludan a los santos y se refiere a los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso se puede tomar en ellos así. ¿Dimos respuesta a su pregunta, hermano Ricardo? Pero Totalmente, hermana Elenita, totalmente. Okay. Otra y ahí vamos, ya vemos nuestra actitud, son hijos de la época, ¿verdad? Sí. En Hebreos es una referencia muy buena. En Hebreos capítulo 1, versículo 15, en otro tiempo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de mucha manera en otro tiempo a los padres como profetas, también de los padres. Porque también recordemos que cuando hablamos de la iglesia nos menciona, la Biblia nos menciona a los padres, estamos hablando padres, pero mira, con ellos no tenemos problema, con Abraham, Isaac y Jacob. Hijos de Abraham, el padre Abraham. Y hasta lo cantamos, padre Abraham, muchos hijos tiene el padre Abraham. Entonces, tenemos a los padres de la iglesia, los padres de Israel, ¿verdad? Los padres de Israel del Antiguo Testamento. Entonces, y la terminología de padre no la podemos ver como la terminología de papa hoy, ¿verdad? Sino que la terminología de cuidado pastoral. Por eso es que son padres. Para mí nunca fue un problema el padre porque yo uso mucho el padre. Es decir, a mi pastor yo le digo, hola padre, ¿cómo está? Y es muy natural. Hola pastor, hola padre. Los pastores, por ejemplo, del Salvador, hola padre, ¿cómo está? Es natural. Yo lo uso así. A mi pastor Jeremías yo le digo, hola padre, ¿cómo está? Hola mija, ya, punto. Y lo veo, es decir, mi pastor en Cuba igual, hola padre, él es el obispo de la iglesia metodista en Cuba. Pero yo generalmente yo le digo, hola padre, ¿cómo está padre? Bendiciones, hola mija, ya. Entonces, pero en el sentido de que, ni sé por qué lo hago, pero cosas que hacemos sin saber, pero en el sentido de respeto, de paternidad, no de adoración ni de nada, pero así como los padres de la iglesia. Pero está bueno eso, está bueno la plática. Entonces, última pregunta, porque si supieran que sí hay tanto que hablar. Ya ahí damos respuesta, ¿verdad? ¿Tiene sentido el estudio de la historia de la iglesia en la época actual? Por supuesto que sí, ¿verdad? Tiene sentido que aunque, como ustedes mismos estaban diciendo, por la misma ignorancia, una camada
de estudiosos contemporáneos ha puesto de moda la palabra posmodernidad. Y algunos de ellos, dice aquí, han llevado al terreno de la historia la posmodernidad al afirmar que la humanidad concurre hoy día al fin de la historia. Pero realmente es necesario, por supuesto que sí, la historia de la iglesia en cuanto al sentido de del estudio de la historia de la iglesia para nuestra época, para estudiar nuestra realidad, y como ya ustedes dieron respuesta a cada uno de ellos. Cuando hablamos, o me gusta mucho cuando hablamos de la historia, poder tener un contexto. No soy buena con la geografía, es una de las materias que nunca le sentí pasión en mis estudios, pero es bueno tener un panorama de dónde se desarrolla. Yo recuerdo que en mi época de estudiante nos ponían esto y teníamos que señalar los lugares en el examen. Los ríos, el río Danubio, el río Nilo, las ciudades grandes. ¿Por qué les pongo esto? Para que podamos entender el panorama geográfico donde se desarrolla la historia de la iglesia. Porque generalmente nos aislamos más o nos centramos más en el texto y olvidamos que, por ejemplo, Judea, ¿verdad? Macedonia, el Mar Negro, Roma, el Imperio Romano, todo lo que abarcó el Imperio Romano, el río Danubio, el río Din. Entonces, vamos a seguir viendo mapas así, pero esto nos ayuda un poco a tener ese contexto global, porque la historia de la iglesia es la historia global. Si estuviéramos en otro país, igualmente, desde nuestra perspectiva, si estuviéramos, digamos, que nosotros viviéramos en Roma y viviéramos en Italia, tuviéramos que ver desde nuestro escenario, desde nuestra realidad, cómo se desarrolló y cómo fue creciendo. En Belén de Judea, como dice que nació Cristo el Señor, ahí en Belén de Judea, cómo de aquí pudo llegar esta palabra a tantos lugares. Y recordemos que Pablo en Roma estuvo con Lidia, ¿recuerdan? La vendedora de púrpura. Se supone que es la primera creyente de Europa. No de aquí abajo, sino de hacia arriba. Entonces, ese panorama geográfico nos ayuda para tener un contexto más claro. Galia, cuando hablamos sobre los emperadores romanos, nos podemos buscar en Galia, en España, la división que viene con los emperadores. Vamos a ver ahora, por eso este mapa lo vamos a seguir viendo, y la división que hicieron del imperio. Recordemos que se mueve de Constantino, los hijos de Constantino, que se mueven para Constantinopla, hacen la nueva sede de la construcción, y todo lo que podemos ver posteriormente de Atenas para entender el puerto de Atenas, porque Pablo le habla con Timoteo, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el culto de la diosa Diana? Cuando leemos con Timoteo lo que va en Atenas, le va enseñando Pablo a Timoteo. Entonces, todo eso nos ayuda a tener Egipto, tener un panorama geográfico dentro de la historia de la iglesia y entenderlo un poco mejor. Entonces, por supuesto, conocemos un poco sobre la historia de Roma, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan eso? Del imperio de Roma, lo de los gemelos, Rómulo y el otro, y toda esa historia que nos enseñaron desde niños. Entonces, solo voy a abrir acá. Entonces, esto es parte de lo que nosotros vamos a ir. Conocemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos tenemos la expansión. Ahora, cuando hablamos de eso, es importante entender, por ejemplo, siglo 8 antes de Cristo, que nacen los gemelos, los hermanos que fundan Roma, Rómulo y Remo, que sabemos que Rómulo asesina a Remo, y nace esta nueva ciudad y raza. Esto es algo que ya ustedes conocen y van a leer también en el libro de texto. Entonces, esta nación que nace, estamos hablando antes de Cristo. Surge entonces el Imperio Romano poco antes del nacimiento de Cristo. El Imperio Romano abarca los países del Mediterráneo y se extiende por buena parte de Europa y Asia Menor.
Duró entonces, el Imperio Romano duró desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y la gran pregunta es, ¿el Imperio Romano fue la mano de Dios que acabó con este imperio o las mismas guerras que acabaron con el imperio? Esa es una temática que vamos a ver después. Y voy a subirles en el aula virtual varios videos para que los vean y vamos a verlo y retroalimentarnos y vamos a discutir también de ellos. Este imperio romano que nace, la máxima extensión del imperio romano se va a lograr con el emperador Trajano, que vamos a conocer también. El primer emperador en el año 27 a.C., el Senado otorgó a Octavio Augusto el poder político y religioso. Que el último emperador fue en el 467, Rómulo Augustulo. Vamos a conocer sobre la historia de Roma. Tenemos que meternos en la historia de Roma para poder entender la historia de la iglesia, la lengua que se hablaba, el clima religioso en Roma, el clima filosófico, el judaísmo. Por eso cuando llega el judaísmo llega dentro de un imperio fuerte, un imperio poderoso, un imperio politeísta, un imperio con un gran sincretismo, y en medio de ese panorama entonces es insertada la fe de los del camino. Por supuesto que van a tener muchos problemas para poder ser aceptados dentro del imperio romano. Aquí vamos. Si vemos en nuestro mapa, una vez más, esto que vimos en grande lo tenemos más pequeño. Esto es el imperio romano. Hispania, Galia, es como, es el poderío en el mundo. Claro, eso no quiere decir que no es, por supuesto que existían todos los demás países, pero como el centro político, religioso, económico, la gran potencia. ¿Quién es hoy la potencia más grande del mundo? En país. Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esto es como si fuese el Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que ser ciudadano del Imperio Romano es como hoy que una persona, un latino, le diga que ya tiene la ciudadanía. ¿Lo vamos a entender? Por eso es que Pablo, yo voy a ver si yo logro encontrar un trabajo que yo hice para maestría que se habla sobre la ciudadanía romana. Es decir, Pablo, ¿por qué tenían tanto? ¿Cómo se obtenía la ciudadanía romana? Es muy parecido a lo que nosotros pensamos hoy. ¿Cómo Pablo tuvo? Recuerden que Pablo mostraba orgullo de su ciudadanía. Soy ciudadano. Cuando a él le quiere meter latigazo, dice, un momento, yo soy ciudadano romano. Entonces, no es ser ciudadano de cualquier cosa. Soy ciudadano romano. Es decir, pertenezco a este gran imperio. A mí no me pueden tocar así como así. Por eso lo vemos en Hechos. Cuando le van a decir, no, que se vayan, él dice, un momento, que vengan aquí a decirme que yo soy ciudadano romano. A un ciudadano romano no se le podía tocar, no se le podía dar esos latigazos que le dieron a Pablo. Entonces, a no ser que el mismo Roma, pero ninguna de las demás ciudades alrededor podía tocar a un ciudadano. Entonces, ¿cómo se obtenía la ciudadanía romana? En el caso de Pablo, según ese estudio, se supone que Pablo obtiene la ciudadanía romana se obtenía o por nacimiento, ¿verdad? O porque de los años de servicio al imperio romano. Y lo que pasó con Pablo, según el estudio que yo hice en ese momento, es que el padre de Pablo sirvió como soldado del imperio romano. Por eso es que Pablo es ciudadano por su padre. Entonces, el ser ciudadano romano, cuando podemos entender cómo Pablo, porque Pablo dice, y cuando al final dice, todo esto lo tengo como pérdida por Cristo, pero él sacó su credencial, yo soy un ciudadano romano. Entonces, ¿qué implicaba ser un ciudadano romano? Es muy parecido a lo que una persona o un latino te dice, no, espérate, yo tengo el pasaporte gringo porque yo soy ciudadano americano. ¿Comprende? Entonces, tenía una gran connotación y eso nos ayuda a nosotros a entender qué implicaba ser un ciudadano romano y el poder que tenía Roma. Poder geográfico, poder político, el poder social, el poder religioso de todo el gran imperio romano. Las 7 maravillas del mundo.
parte de ese orgullo del Imperio Romano. La Pax Romana, ¿qué era lo que implicaba la Pax Romana? Entonces, el Imperio Romano, y cuando hablamos de la Pax Romana, es lo que vamos a ver. Entonces, es un imperio, por supuesto. Si hoy vemos todas estas construcciones, se puede ver el poderío que tiene en este siglo antes de Cristo. Y ahí es que vemos, por eso cuando vemos el mapa, ¿ves? En parte de ese imperio romano que vemos Asia, Tesalónica, ¿ven? Jerusalén la tenemos acá. Entonces, vienen siendo en todo este territorio, todo lo que abarcaba el imperio romano era parte de eso. Por eso, los pueblos que conquistaba, y el imperio romano, ¿cómo se extendió? Conquistando pueblos. Entonces, los pueblos que conquistaban, hay algo interesante que hacía el imperio romano, y es que los pueblos que conquistaban el imperio romano, que vienen con sus dioses, el imperio romano no eliminaba a los dioses. Por eso es que el panteón de dioses del imperio romano se hacía cada vez más grande, porque todo pueblo que era subyugado y conquistado por el imperio romano, tenían sus dioses, pasaban a ser parte del imperio romano. Y es interesante cómo en las casas, hay unas estatuillas así, estatuas así pequeñitas, que se mantenían, creo que se llamaban lares, vamos a verlo, de eso lo vamos a ver detenidamente, que se mantenían en las casas, los pequeños dioses. Entonces, los cultos a los dioses era algo de parte del Imperio Romano. La Pax Romana, ¿qué es la Pax Romana? ¿Alguna vez habían escuchado sobre eso? La Pax Romana, más o menos. La Pax Romana fue un periodo de orden y prosperidad dentro del Imperio Romano. Las guerras civiles habían concluido y el mundo mediterráneo llega a establecerse, y es la época de gloria del Imperio Romano. Se establece entonces como una unidad política, una unidad administrativa, y todo el Imperio Romano entonces va a ser testigo de muchos comercios, puertos comerciales, los estudiantes de medicina, por ejemplo, en Pérgamo, la filosofía de Atenas, los turistas que llegaban ver las 7 maravillas del mundo. Y esta es una época de gloria dentro del Imperio Romano. Los funcionarios, y todo era tanto marítimo como terrestre. Entonces, en esta época tenemos un auge de la vida urbana de la época, el auge del desarrollo cultural. Era llamado así, la Pax Romana. Ahora, esta Pax Romana tiene mucha relación con la religiosidad. ¿Qué van a decir? ¿Qué era la mentalidad? Por eso, lo religioso no es separado de la vida cotidiana. Y eso es lo que vamos a ver en lo mismo de los primeros cristianos. Es decir, dentro del Imperio Romano, los dioses viven con ellos. Hay una gran diferencia. Por eso, en parte, los dioses, no que los dioses son parte de ellos, pero vivimos para agradar a los dioses. Y si algo no está funcionando bien, si no hay buena cosecha, por eso el cristianismo se vio como una amenaza para la Pax Romana, porque adoraban un solo Dios. Y si adoran un solo Dios, los demás dioses pueden morir. Por tanto, por eso es que los del camino no fueron aceptados dentro del Imperio Romano, porque son considerados ateos. Los primeros creyentes fueron considerados ateos por el Imperio Romano, porque adoraban un solo Dios. Entonces, cuando vemos el estudio de Roma y la Pax Romana, ¿cuál es la inclusión que tienen los dioses? Y es que ellos están conscientes en su mente de la religiosidad, aparte del crecimiento político, la medicina y todo. Ellos estaban conscientes que los dioses los crearon, pero los dioses se mantienen lejos, ¿verdad? No hay un Dios cercano. Por eso es que cuando Jesús viene hecho hombre, no es aceptado, porque en la mente de este hombre del primer siglo no se concebía a un Dios que se uniera con Dios. Era algo fuera de mundo. Los dioses nos crearon, pero se mantienen en el panteón de los dioses, y desde lejos los dioses nos ven. Entonces nosotros tenemos que vivir para agradar a los dioses. Si hay mala cosecha, es señal de que no estamos haciendo lo que los dioses agradan.
¿Por qué Jesús fue difícil entender que un Dios se hizo carne? Porque para ellos los dioses no se acercan a nosotros los humanos. Los hicieron en el mundo para que los vamos. Y solo nos miran desde dentro y tenemos que agarrar. Entonces, esta manera de pensar y esta cosmovisión religiosa del Imperio Romano es lo que va a ser uno de los choques también. Por eso es que aunque los dioses estaban lejos, los César, los emperadores, eran divinizados. Ellos son como los representantes de Dios para nosotros y tenemos que adorarles. Y por eso lo que vamos a ver también es el famoso culto al emperador. La paz romana. El Imperio Romano. Augusto, la proliferación del comercio, había una gran estabilidad política, los centros de estudio, la religiosidad y la filosofía de la época. La lengua griega, ¿verdad? El griego era como el inglés de hoy. El griego en el Imperio Romano era el inglés de hoy, sobre todo en la región de Oriente. Entonces, esta era la lengua que se utilizaba tanto para el comercio como para la cultura. El griego fue el idioma que se utilizó para la especulación filosófica también en Roma. Los grandes pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles eran griegos. La iglesia utilizó entonces el idioma del griego también, el idioma para leer el Antiguo Testamento, la Septuaginta, para escribir el Nuevo Testamento. Las primeras obras literarias cristianas y los textos litúrgicos utilizaron el griego común, que es el griego koiné, que es el griego del cual enseñamos, aprendemos acá. Entonces, mientras la iglesia empezó a acceder a las cúpulas del poder político, que es lo que vamos a ver en esta época también de la paz romana, se fue abandonando un poco el idioma latín. Entonces, muchas de las obras literarias de finales del siglo II y del siglo III estaban escritas también en latín. Para la época de la Reforma, que es lo que vemos en Historia de la Iglesia 2, mucha de la teología que se recolecta de la época de la Reforma estaba ya en latín. Y es la fusión que hace, porque el cristianismo nace en medio de todo ese. Nace, pues sí, con Jesús y los del camino, pero ellos van a insertarse dentro de un imperio romano con sus dioses. Y son parte de eso. Y esto es parte también de lo que se puede ver en el aspecto religioso del Imperio Romano. Ese es el sello de Roma. Entonces, habíamos visto, les hablé un poco sobre esa paz romana. La población dentro de la paz romana, la población aumentó a 70 millones de personas. Entonces, imaginemos el poderío y la estabilidad que tiene. La masa terrestre del Imperio Romano estaba en su apogeo. Existió durante 206 años, hasta el 27, desde el 27 a.C., 180 después de Cristo. Este imperio tiene, como mismo tenía tantas cosas buenas para el ciudadano romano, hay que tomar en cuenta también muchos aspectos difíciles y de la economía. La economía era basada en la esclavitud, porque asimismo como ganaban territorio y ganaban poder, ellos hacían esclavos a todos aquellos de los que ellos iban pueblos, países, en este caso, que ellos iban tomándoles en poder, se hacían esclavos. Algo que vemos también dentro del Imperio Romano es el lugar de los niños. Y cuando vemos las estatuas en la época del Imperio Romano y las estatuas que se hacen en esa época, se puede ver, si ustedes los miramos, por eso la maravilla del mundo, se puede ver mucha perfección. Entonces, todo el que nacía, si un niño nacía con un defecto, era llevado al bosque. No era miembro de la familia. Era sacado. Y si tenía buena suerte, que alguien pobre lo recogía, pues lo podía recoger. Si no, quedaba a merced de las bestias. Eso se hacía dentro del Imperio Romano. Y de eso nos habla también este señor que les dije, Josefo. Pero vamos a hablar un poco sobre, por ejemplo, la economía y la esclavitud. ¿Cómo funcionaba esto dentro del Imperio Romano? La mujer era considerada igualmente menos que el varón. Ahora bien,
Cuando hablamos del tema de la mujer, a través del Antiguo Testamento, siempre pensamos que fue así, ¿verdad? La mujer era considerada como menos. Pero eso es a la luz del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la mujer no era considerada menos. La mujer hebrea. Por eso, ¿quién le puso hijos a las tribus de Israel? ¿Quién le puso el hijo de su varón? ¿Quién le puso el hijo? ¿Recuerdan? Lea. La madre, ellas son las Hermana Linda, perdón, solo no la escuchamos. Perdón. Por ejemplo, cuando hablamos de la mujer, que dice, la mujer era considerada menos que el varón, en el contexto del Imperio Romano, sí. Pero en el contexto del hebreo del Antiguo Testamento, no. El lugar de la mujer denigra o la mujer es puesta en ese plano por los judíos a raíz de esto que pasó los judíos, porque recordamos que llega Jesús, pero ya había un pueblo de Israel. Recordamos que vemos el tiempo intertestamentario, ¿verdad? Entre los dos testamentos. Que de ello vamos a hablar un poco, pues ahí tenemos las comunidades de Qur'án, cuando aprendemos acerca de los diferentes grupos que tenemos, grupos religiosos a los cuales Jesús tuvo contacto con ellos. Quiero que podamos entender que esta posición de la mujer, es cierto de la economía, la esclavitud, esta posición de la mujer sí existe dentro del Imperio Romano, y esta es la posición que adoptó el judío adoptando las culturas del Imperio Romano. Por eso cuando leemos en el Nuevo Testamento y vemos que la mujer no era tomada en cuenta, porque para hacer una sinagoga había que tener 10 varones. Con 10 judíos se hacía una sinagoga en un pueblo. Los judíos, con 10 que se pudieran congregar, 10 hombres, las mujeres no eran contadas. Por eso es que vemos en los evangelios, hacen los milagros, las multitudes, dice, sin contar ni mujeres ni niños. Por eso es que Pablo habla sobre las mujeres. No hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Ahora, esa actitud no la vemos, esa posición no la vemos en el hebreo del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento las mujeres sí tenían una autoridad. Por eso es que tenemos una Débora, por eso tenemos una Esther, por eso tenemos una Jael que toma decisiones. Por eso tenemos a las madres de los hijos de Israel. Ellas fueron las que le pusieron. Jacob solo le puso a Benjamín. A todos los demás, ellas le ponen nombre a sus hijos. Por eso vemos a una Rebeca que le da de alimento a Moisés cuando llega, le da comida. Entonces, la mujer del Antiguo Testamento es muy diferente a la mujer del Nuevo Testamento. La mujer del Antiguo Testamento en la Biblia sí tiene autoridad. Es una mujer que sí ejerce. Por eso tenemos a Hulda, la profetisa, con Josías en Segunda de Crónica. Por eso cuando fueron a buscar quien le leyera el libro, aún estando Jeremías como profeta, van a buscar a Hulda. Así que en la mente del hebreo del Antiguo Testamento no hay distinción. Podemos ver a Jeremías como profeta, pero vemos a Hulda también como profeta. Podemos ver, por eso es que cuando hacemos estos estudios de ver el papel de la mujer, es reconocido que así como Moisés fue el líder para librar al pueblo de Israel de Egipto, Esther es reconocida en la literatura hebrea como también la líder para librar al pueblo de Dios del genocidio en Persia y Media. Y la ponen a Esther y a Moisés en el mismo nivel. Ambos fueron usados para la liberación del pueblo de Israel de la muerte. De la esclavitud, siendo libre, de la muerte, se pudieron defender. Entonces, ese paralelismo se ve a la luz del Antiguo Testamento cuando uno estudia el lugar de la mujer. Ahora, como nosotros partimos a partir del Nuevo Testamento, esta posición de la mujer como inferior es la posición que tomó el judío a raíz de esto, de estar en contacto con la cultura helenista y con la cultura griega, pero no la cultura que se le enseñó del Antiguo Testamento. ¿Me hago entender? Hermana Elenita. Sí. Y también puede ser la influencia de los fariseos en cuanto a sobredimensionar la ley, es decir, establecer patrones de conducta que pues no eran de la ley, pero se fueron sumando hasta hacer aquel gran compendio, porque según recuerdo también,
que los que, en el contexto de lo que hablaba usted, los que nacían enfermos, pues estos tenían limitado acceso al templo, es decir, si eran mancos, si les faltaba o estaban enfermos, aún siendo hombres no podían entrar al templo. No. Y Para desde los luego que griegos, no. también el papel de la mujer era, desde el punto de vista de la enseñanza de los fariseos, era la oración matutina que ellos hacían. Gracias Dios porque no me hiciste un gentil, no me hiciste un mendigo y no me hiciste mujer. Entonces, sumado a la cultura helénica, pues creo que se fortaleció aún más la situación, considero. Sí, es que vemos que los judíos adoptaron la cultura helénica y adoptaron la cultura griega. Por eso es que se alejaron del principio de Génesis 1 y 2. Por eso es que a los judíos les fue muy chocante ver a un Jesús hablando con una mujer samaritana. Los discípulos quedaron mudos, los discípulos nada más dijeron, ¿por qué no tiene hambre? Pero ellos cuestionaban, sí. Ok, lo que pasa con segunda de Timoteo es que el asunto es que como las mujeres no tenían educación, era tomada por menor. Las mujeres no tenían educación, no sabían hablar, y por eso es que Pablo les dice, no hablen, callen en la congregación. Pero no es por doctrina, no, porque luego están las hijas de Felipe que profetizan. Luego está Febe, que Febe es diaconisa, y Febe, ser una diaconisa no es lo que hoy tenemos que te ordenan, que te dicen siéntense aquí, siéntense allá. No, era una líder de la iglesia. Ella es la que lleva la carta de Roma, la carta que escribió Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos. Ella es la que lleva esa carta, y no era porque fuese una mensajera, sino porque ella estaba en el mismo estatus de los ancianos y de los líderes de la iglesia de Creta. Ella era una mujer en posición de liderazgo. Entonces, eso es bueno entenderlo, porque a veces pensamos que las mujeres siempre no fueron escuchadas. No, porque la mujer hablaba en público. Por eso es que tenemos que las hijas del sacerdote de Madián, ellas sin problemas hablaron con Moisés, le dieron de beber agua. Entonces, sí hay autoridad de la mujer en el Antiguo Testamento. Cuando cambia todo y Jesús dignifica a la mujer, es en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque el pueblo judío tomó todas las influencias del Imperio Romano donde estaba insertado. Y eso es algo que se ve a través de siempre. ¿Por qué idolatraban, hicieron el becerro de oro y todo? Porque siempre quisieron imitar a los pueblos vecinos. Entonces, la estabilidad se basaba en el poder político que era Roma. Mira hasta dónde llegamos nada más hoy. Los niños eran despreciados. Entonces, aunque fuese varón, si nacía con defecto, no era tomado en cuenta y era despreciado. Había que desecharlo. Entonces, en la siguiente clase vamos a empezar con eso. Mira, ¿cómo era el Imperio Romano? Y vamos a hablar sobre estas imágenes, qué es lo que decía de estos dioses, la esclavitud, cuál era el entretenimiento del Imperio Romano y todo lo que implicaba el ser ciudadano romano. Terminamos hoy aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Yo les voy a subir en el aula virtual un texto que es una entrevista. Y vosotros luego que veamos todo lo que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a hacer un trabajo en grupo sobre esa entrevista que nos va a ayudar a conocer un poco más sobre la vida religiosa dentro del Imperio Romano, pero desde los judíos. ¿Preguntas y dudas? ¿Algo más? Está en la biblioteca. En la biblioteca hay varios ejemplos. Este es mío personal, pero en la biblioteca hay varios. ¿Alguno de ustedes tiene el PDF de este libro? Yo lo tenía. Voy a buscar. ¿Cuál será, maestra? Historia del cristianismo, de Justo González. Este está en PDF. Bueno, si quieren yo se los envío. ¿Lo tienes en PDF? Lo tengo, ahorita voy a buscarlo acá y allí de yo una vez. se lo subo al aula virtual. ¿Les parece?
a la biblioteca. Y lo que hacen, como yo hacía, cuando yo era estudiante, yo venía a la biblioteca y traía la bibliografía del curso. Ah, sí. Sí, no busquen el Rincón del Vago, ni monografía.com. Ustedes son teólogos, busquen libros que de verdad sirvan. Porque en internet cualquiera pone todas las tonteras que les dé la gana poner. Entonces, para evitar eso, y por supuesto, está de más de decir que no se aceptan plagios, ¿verdad? Yo sé que eso ustedes lo saben. Ay, ¿por qué no quiere funcionar mi...? Aquí está. Un gusto verles a todos, algunos que no conozco. Daniela, qué gusto verle, no le conozco. Gracias, hermano. Ya tenemos a Gabriela, Dairi, si le dijo, Kenny también y Noelia también. Nos vemos en la siguiente clase con el favor del Señor. Gracias.